Esto es la Red Hispana de Noticias. Argentina con el F-16 y prácticamente un año después viene Colombia con el Gripen. Si todo va bien, más tarde o temprano, Perú va a adquirir un lote de 24 aviones de combate. Y esto puede llevar a otros países, como es el caso de Ecuador, que ahora mismo no tiene aviones de combate en su fuerza aérea, a tener que tomar una decisión al respecto. También se habla bastante de las posibilidades de que Brasil adquiera un segundo avión de combate. ¿Se está produciendo un rearme en Iberoamérica? Pues es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Vamos a hablar de las fuerzas aéreas de América del Sur y si estamos viendo en el continente iberoamericano un rearme militar. Bueno, señores, lo primero que tenemos que dejar una cosa clara es que en estos temas hay, en primer lugar, mucha incultura y en segundo lugar, mucha propaganda, pero pocas realidades. Al final, cuando uno compra algo, ya empezamos a hablar automáticamente de rearme y se empieza a hablar de que si se está rompiendo el equilibrio de fuerzas y demás. Esto simplemente es una idiotez, señores. En primer lugar, no se está produciendo ningún rearme, porque lo que hay básicamente es recuperar ciertas capacidades. Argentina lo que ha hecho ha sido adquirir aviones de 40 años, que no sirven para nada, que no valen para nada y que no vas a ganar absolutamente nada con ellos. Estos aviones van a estar volando 10-15 años como mucho y haciendo poquitas horas de vuelo al año, con lo cual Argentina no hay ningún rearme aéreo en Argentina. Tener presente que Argentina en la guerra de Malvinas tenía casi 200 aviones de combate y ahora tiene 24, bueno, cuando reciba todo el lote. ¿Qué rearme hay ahí? No hay ningún rearme. Si Argentina apenas cuando tenga todos los F-16 va a tener una fuerza aérea con el 15% de la fuerza aérea que tenía en los años 70 y los años 80. ¿Qué rearme es ese? Colombia va a adquirir un lote, según algunas fuentes, entre 16, otras lo elevan a 24, pero hay más o menos que es como se moverá, de aviones Gripen. Ahora mismo Colombia está volando aviones Kafir, aviones que son de origen israelí, modificación de un modelo original de Francia. ¿Qué rearme hay en eso? Está cambiando aviones con más de 40 años por unos aviones nuevos. Y Perú, pues Perú va a pasar en los últimos 20 años de tener Mirage 2000, Sukhoi 22, MiG-29, Canberra y otra serie de aeronaves especializadas en ataque a tierra, a tener solamente el escuadrón que vaya a comprar de aviones del modelo que sean y 5, 6, 7, ya veremos cuántos son, Sukhoi 25 repotenciados. No hay ningún rearme. En realidad lo que hay es una pérdida total y absoluta de capacidades. Con lo cual, señores, que estén saltando noticias de posibles adquisiciones o adquisiciones ya realizadas de aviones de combate, simple y llanamente corresponden a una necesidad imperiosa de poder modernizar fuerzas aéreas que están obsoletas. Porque si repasamos el inventario de los principales países de América del Sur, lo único que vemos son fuerzas aéreas obsoletas. Fuerzas aéreas formadas por aviones con 30, 40, 50 años que debían estar dados de baja y que han sido adquiridos todos y cada uno de ellos de segunda mano. Por ejemplo, la Fuerza Aérea de Colombia operando el Kafir. Es el único país en el mundo que todavía le opera el Kafir. Ni siquiera el usuario principal y original, Israel, los opera ya. Ecuador ha perdido su fuerza aérea, no tiene un solo avión de combate. Perú ya lo he dicho, de todo lo que tenía a lo que ha pasado. Perú, que llegó a adquirir entre Bielorrusia y Rusia más de 20 MiG-29 y a operar un buen lote de Mirage 2000, pues ahora mismo le quedarán 10-11 Mirage 2000 disponibles, en condiciones de vuelo y con unas capacidades de combate pues bastante limitadas. Entre otras cosas porque los aviones pues no se modernizaron cuando se tuvo que modernizar. Chile, que tiene una de las fuerzas aéreas más numerosas y efectivas, lo mejor que tiene son 10 aviones F-16 del Block 50, que se adquirieron nuevos, unos aviones que a día de hoy ya están superados. Y eso es lo mejor que tiene, porque el resto son exactamente lo mismo que los aviones que ha comprado Argentina. F-16 de ese acuerdo original que se firmó entre Estados Unidos y 4 países de Europa, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Noruega, para adquirir F-16 que se entregaron en los años 80 y que todas esas fuerzas aéreas pues se han dado de baja y han terminado pues eso, en países de vía de desarrollo, en países con adquiriendo pues básicamente la chatarra que no quiere en Occidente, en vez de adquirir aviones nuevos y de darle sentido a sus capacidades militares. Y oiga usted, esto los que tienen algo, porque otros como Bolivia o como Paraguay no tienen absolutamente nada. El chavismo compró aviones Sukhoi 30,
a Rusia, y esos aviones Sukhoi 30 es, digamos, pues uno de los más potentes que hay, aunque visto en Ucrania, pues obviamente el avión ha perdido grandes capacidades disuasivas y ahora mismo miedo ya no da ninguno. Pero como veis, señores, la realidad de los países de Iberoamérica es que en los últimos 20-30 años lo único que se ha adquirido es el Gripen, que habrá 8 o 9 en servicio en Brasil, 10 F-16, que ya tienen más de 20 años en servicio en Chile, y además Block 50, normalito, nada del otro mundo, y los Sukhoi venezolanos, que Dios sabe cómo estarán y en qué capacidades se encontrarán. Es algo completamente desconocido. A lo mejor están todos operativos, o a lo mejor realmente operativos no están ni la mitad. Este es el panorama, señores. Por lo tanto, no hay ningún rearme en Iberoamérica. De hecho, ni siquiera estamos hablando que los ejércitos de Iberoamérica tengan unas capacidades reales de combate, digamos, al menos en sus fuerzas aéreas, que nos vamos a centrar en este vídeo, mejores que las que tenían hace 30 a 40 años. De hecho, el único país del mundo, de Iberoamérica, o de Sudamérica si lo preferís, que tiene ahora mismo mejor fuerza aérea que la que tenía hace 30 o 40 años, ha sido Chile. Que gracias a diversos acuerdos, diversas donaciones que han hecho y diversas, pues, típicas adquisiciones a precio regalado, a precio simbólico, pues ha podido montar una fuerza aérea bastante importante. Una de las mejores, junto con la brasileña, de toda América del Sur. En algún aspecto incluso mejor que la brasileña. El resto han empeorado todos. Perú ha empeorado muchísimo. Argentina se ha quedado sin aviones de combate a reacción. Ecuador ha perdido toda su fuerza aérea. Bolivia ni está ni se la espera. Paraguay ni está ni se la espera. Uruguay ni está ni se la espera. Venezuela avanzó algo con la llegada de Hugo Chávez, pero todo eso que se avanzó al final se ha acabado perdiendo un ejército con enormes purgas internas para mantenerle leal a la dictadura comunista bolivariana que hay en Venezuela, y que hoy en día pues su ejército es más un cuerpo ideológico al servicio del régimen que una unidad militar con capacidades reales de combatir ante cualquier país con una organización militar seria. Colombia ha centrado su defensa o sus capacidades militares fundamentalmente en la lucha antiguerrilla, y solo hay que mirar a las Fuerzas Armadas de Colombia, los submarinos que tienen. Son submarinos que deberían estar en un museo, no poniendo en peligro la vida de los marineros colombianos. Cada vez que un marinero colombiano se echa a la mar, se juega la vida. Esos submarinos tienen que ser submarinos que solo se utilicen para rodar películas de la Segunda Guerra Mundial. Esos submarinos no deberían de estar navegando en ninguna armada, por los propios marineros. Entonces, señores, no. Más allá de la propaganda, no hay ningún rearme en Iberoamérica. Y de hecho, los ejércitos de Iberoamérica están a años luz de tener la capacidad militar que deberían de tener. Y la inmensa mayoría de ellos, quitando el de Chile y el de Brasil, el resto son bastante incapaces de garantizar la propia seguridad de sus países. Básicamente, los ejércitos de Iberoamérica y las fuerzas aéreas de Iberoamérica son una mezcla de aviones antiguos, aviones donados, adquiridos a precio simbólico, aviones que muchísimo de ellos no cubren las necesidades reales de defensa de los países donde operan, que no son aviones no ya ideales, sino ni siquiera lógicos para sus fuerzas aéreas. Y además de todo esto, las fuerzas aéreas de esos países, como norma general, no ayudan al desarrollo industrial y tecnológico de esos países, porque básicamente o adquieren material de segunda mano, o lo que adquieren nuevo, pues obviamente como son unidades contadas con los dedos de una mano y que no se dan a grandes lujos, pues poquito aportan a la industria nacional. De hecho, el único país que podía ser y tener un pedazo de ejército, como es el caso de Brasil, pues entre la corrupción interna, entre la ultraizquierda de Lula da Silva y demás, los 2-3 proyectos ilusionantes que deberían de haber cambiado y afianzado a Brasil como una potencia militar a nivel mundial, pues están siendo un auténtico quebradero de cabeza. Y el tema del Gripen ya es algo que rompe toda la lógica militar y que pone en manifiesto la realidad tercermundista de aquellos que dirigen las Fuerzas Armadas de los países en América del Sur. No hay rearme, no hay ninguna escalada bélica, no hay ninguna carrera armamentística, simplemente hay unos soldados valientes y valerosos
como son todos los soldados de Iberoamérica, que están sujetos a unas políticas criminales que le hacen operar con material obsoleto, material arcaico, que en muchos casos ni siquiera responden a realidades y necesidades operativas de sus países y que para rematar la faena no sirven para crear ningún tipo de complejo industrial y desarrollo tecnológico industrial, que es algo que los países de Iberoamérica necesitan como agua de mayo. Y es que, señores, no olvidemos, hace más de 200 años que Iberoamérica traicionó a España y se independizó de lo que eran y de la sangre en que llevaban. En 200 años, ¿qué industria ha crecido en Iberoamérica? 200 años. Ha llovido. ¿Qué se ha desarrollado? Nada. En 200 años, ningún país de Iberoamérica ha sido capaz de tejer un sistema industrial que le dé capacidades de desarrollo tecnológico. Y esto debería hacer reflexionar a más de uno. España en 1939 era un país destruido por una guerra civil. No había un solo edificio en España que no se hubiese llevado el impacto de la metralla. España era un país extremadamente pobre. En 1939, en 1960, aislada del mundo, con un bloqueo y habiendo salido de una guerra civil, España era la octava potencia industrial del mundo. Europa estaba en la misma situación que España. Y esos países que habían sido destruidos en una guerra y que se había combatido en cada pueblo y en cada ciudad, Italia, Francia, Alemania, todos esos países eran países ricos en 1960. A Japón le tiraron 2 bombas atómicas. A Japón le tiraron 2 bombas atómicas en 1945. En 1960, Japón era la tercera economía del mundo después de la Unión Soviética y de Estados Unidos, superando ya, entre otras, a la británica. En 200 años, Iberoamérica no ha sido capaz de hacer nada. Y hay países como Brasil o como México que deberían de ser potencias mundiales sin intentarlo siquiera. Sin intentarlo siquiera. Y en 200 años, lo único que ha avanzado en Iberoamérica ha sido la pobreza, la miseria, el hambre y la penuria de su gente. Y el caso que acabo de mencionar, por ejemplo, el de México, es el más duro de todo. Cuando México traiciona a España y se independiza, México era enormemente rica. El virreinato, que es lo que había entonces en México, hacía de México uno de los reinos más ricos del mundo, mucho más rico que la España peninsular. México, en ese momento, era el nexo de unión del comercio mundial. Ciudad de México era una ciudad que le daba 1 millón de vueltas a Londres. El galeón de Manila, esa ruta comercial que iba de Manila, la capital de Filipinas, a la ciudad de Acapulco y de ahí hacia España, esa era la principal ruta comercial del mundo. Dejó unas riquezas en México incalculables. A la década de independizarse México, ¿qué consiguió México? Perder la mitad de lo que tenía en 2 guerras con Estados Unidos. Iberoamérica tiene muchísimo sobre lo que reflexionar. Gracias por ver este vídeo. Gracias a todos por seguir este canal. Si os interesan los temas militares, os recomiendo Estrategia Televisión, donde un canal hermano a este también llevado por mí, vais a tener información ilimitada sobre cualquier tema militar. Y al que solamente interesa vídeo de política, muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por seguir mi humilde canal.